Hola de nuevo. Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase número 4 con respecto a los adolescentes, ¿no? Este tema abarca las unidades 4, 5 y 6 de tu guía. Bueno, primero que nada vamos a hablar sobre qué es ser un adolescente. La palabra adolescente viene del latín adolescentes, perdón, que significa el que está adoleciendo, alguien que pues está sufriendo, ¿no? Es un poco dramático, pero más o menos no es tan así, sino está hablando más bien de los cambios que sufrimos todos los seres humanos al llegar a la pubertad, ¿no? Que por lo general se presenta en niñas y niños entre 8 y 13 años, algunos pues desafortunadamente les viene un poco antes, ¿no? O mucho antes, e incluso se extiende, ¿no? A veces hasta los 20 años, 19 años. Bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar? Ya lo sabemos, pero hay que mencionarlo, ¿no? Cambios de imagen y pensamiento. Ocurren cambios físicos en nuestro cuerpo y en nuestra mente, ¿no? Como les decía, hay una variedad en su aparición y en los individuos, o sea, ¿qué significa, no? Tenemos esta idea, esta teoría o esta realidad, si quieren, ¿no? Porque no en todos los casos se aplica, pero de que las mujeres maduramos antes que los hombres, ¿no? Tenemos estas ideas. Por eso, esa es una idea de variedad en cuanto a aparición y en cuanto a individuo. ¿Por qué? El que en general las mujeres seamos más maduras que los hombres no significa que siempre sea así, ¿no? Solo es en general, ¿no? La generalidad nada más abarca a la mayoría, pero no significa que lo demás no se cuente o no importe o no tenga cabida dentro de estas cosas, ¿sí? Luego, también tenemos que ver que un aspecto importante es la presión social dentro de la pubertad, ¿no? De la adolescencia. Es muy importante. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ser objetivos y saber que vivimos en una sociedad y la sociedad nos pide ciertas cosas. Por eso estuvimos viendo hablamos sobre las normas sociales, ¿no? E incluso hablamos sobre la estructura que es la familia y de ahí pasa hacia una sociedad. Y eso hace que, pues de cierta forma, la ética de esa familia, de esa sociedad, haga que existan ciertas normas que, ¿no?, nos ayuden o nos perjudiquen en cuanto a la presión social. Y esto también va a definir en esta etapa vamos a definir o vamos, pues no sé si definir, no creo que definir, pero de alguna forma, ¿sí? O en esa etapa definimos por ese momento, por esa instancia, nuestra autoestima, ¿sí? Entonces, es muy importante nuestra adolescencia, siempre, ¿no? En cuanto a la historia de la vida del ser humano, es muy importante. Bueno, dentro de estas cosas tenemos estos otros aspectos que es también a partir de todo esto se puede llegar a crearse una perspectiva distorsionada de nosotros mismos, ¿no? Tenemos aquí algunas enfermedades, lamentablemente no, clasificadas como enfermedades, como la anorexia, la bulimia y la obesidad, ¿no? La anorexia, como bien saben, es ese trastorno al que llegan muchas personas dejando de comer, ¿no? Dejan de comer por lo general inicia como un problema psicológico, ¿no? Porque tenemos una idea distorsionada de nosotros mismos, ¿no? Nos vemos gordos, ¿no? Nos vemos obesos y empezamos a hacer cualquier actividad que tenga que ver con bajar de peso, ¿no? Y lo llevamos a un extremo, por eso se vuelve una enfermedad, ¿sí? La enfermedad pues es una decadencia en extremo, no sé, una cosa parecida también tenemos una cosa parecida a la anorexia, pero del otro extremo es la bulimia, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, bulimia nerviosa, esa es la presencia de este trastorno
en el cual tienes atracones de comida, ¿no? Vas al refrigerador y te comes todo, comes mucho, muchísimo, muchísimo, ¿no? No así como, no sé, un día que tienes mucha hambre y por eso llegaste y comiste bastante. Lo que sucede después de esto es que vomitas, ¿no? Empiezas a tener el hábito de vomitar. Y por otro lado está la obesidad, que se da por lo general por la malnutrición, o sea, por elegir comida chatarra o comida que no te hace, que no es tan saludable, y por la poca actividad física, ¿no? Estas son las definiciones simples, ¿no? Pueden revisar si les interesa, ampliarlas, especializarse. Obviamente pueden investigarlo en donde ustedes busquen en internet, bibliotecas, ¿no? Y también tenemos este problema que es muy común y que está muy de moda últimamente, ¿no? Toma de actitudes exageradas para llamar la atención, ¿no? Como la drogadicción y el bullying. Estas toma de actitudes, sé que la guía lo maneja a lo mejor de una forma muy ruda, ¿no? Toma de actitudes exageradas para llamar la atención, ¿sí? Así lo manifiesta. Obviamente toda la información que tenemos la podemos criticar, ¿no? Podemos criticarla, sin embargo esto es lo que nos aparece en nuestras herramientas de trabajo, ¿no? En una de ellas es la drogadicción y otra que me faltó por aquí poner, que es el bullying, ¿sí? A ver, pensemos un poco, ¿no? ¿Cuál sería la toma de actitudes exageradas para llamar la atención? ¿Por qué llamarlo exagerado? ¿Por qué un adolescente se drogaría, ¿no? Con tabaco, usando tabaco o cualquier droga. Principalmente, ¿no? Porque pues, el tabaco es legal y de alguna forma tenemos la manera de acceder a él sin problema, sin más problema, ¿no? También el alcohol, el alcoholismo, todo este tipo de aspectos son importantes revisarlos porque son actividades o conductas destructivas. No en cuanto a lo que estamos hablando sobre el hacer el bien o buscar lo mejor, pues obviamente este tipo de actividades, este tipo de situaciones no nos van a llevar a esa práctica, ¿no? Y lo que se busca es, como decimos dentro de la empatía, entender por qué esto está mal, ¿no? O por qué no es lo mejor y cómo evitarlo, ¿sí? Entonces estos son los aspectos, ¿no? Que podemos encontrar con mayor reincidencia entre los adolescentes, ¿sí? Bueno, también tenemos que entender, a partir de todas estas cosas, ¿no? Que son como los problemas que podemos exponer de lo que hay, no estamos hablando a profundidad de ellos, pero también tenemos que tener en cuenta que hay diferentes formas de ser adolescente, ¿no? Como decía, como lo dije en otros videos, la variedad, la diversidad, ¿sí? Y esto también se debe mucho al contexto. Tenemos que entender que por lo menos aquí en México tenemos una diversidad muy grande en las condiciones socioeconómicas, ¿sí? No todos pertenecemos al mismo sector económico, al mismo sector socioeconómico, ¿sí? Todos tenemos diferentes contextos y diferentes problemas que nos van formando día a día, ¿sí? Entonces, esto hace que nuestras responsabilidades sean distintas y que, por lo tanto, nuestras oportunidades también lo sean. No podemos hacer una relación lógica entre, por decir, un niño de la calle, ¿no? Y uno de nosotros, porque nosotros ya estamos en la escuela. Entonces, de alguna manera tenemos cierto contexto, ¿sí? Que compartimos. Y tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, ¿sí? Todas estas cosas, el contexto que nos lleva hacia una responsabilidad y hacia una oportunidad de una forma de vida debido a nuestra condición socioeconómica y bueno, ¿no? Ya dependiendo de la condición socioeconómica que tengamos, también es una condición moral, ¿no? Por donde nos vayamos pues desarrollando de acuerdo a nuestro pensamiento y a nuestras costumbres, ¿no? Y todo eso pues tiene que ver con la forma en la que se desarrolla la pubertad en cada uno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como tarea? Tenemos que hacer una reflexión acerca
de la adolescencia, de todos estos problemas con todos estos puntos, ¿sí? Lo podemos hacer, si gustan, directamente sobre ustedes o haciendo algo en tercera persona para alguien más. Ok, bueno, tiene un rubro sobre las relaciones sentimentales y la sexualidad. Lo que tenemos que saber es que desde que empezamos a experimentar nuestros cambios dentro de la pubertad, pues empezamos a buscar lo que sería pues, el relacionamiento de manera pues, sexual, ¿no? Empezamos a notar que nos empiezan a llamar la atención los niños o las niñas, dependiendo de nuestra orientación sexual, ¿sí? Entonces, estas son unas recomendaciones de la guía, ¿no? De acuerdo a la ética, de acuerdo a pensando en la armonía y el bien, lo que se busca dentro de las relaciones sentimentales. Les expliqué la importancia del respeto, que me parece que si lo pusiera solo, ¿no? Llevaría consigo todos los demás conceptos. ¿Qué es lo que se busca en una relación sentimental? Respeto, confianza, justicia y igualdad, apoyo y sinceridad, ¿sí? Son conceptos, son valores que se nos enseñan desde casa y se refuerzan en las escuelas. Y por último, ¿no? Tenemos nuestros derechos dentro de del rubro de la sexualidad, ¿sí? Estos son algunos de los derechos a los cuales tenemos acceso, ¿sí? Tenemos libertad sexual. ¿Qué significa eso? Nos puede gustar, nos podemos relacionar sexualmente con quien nosotros queramos y como nosotros queramos, siempre y cuando, recordemos, no violar las libertades de los demás, ¿sí? Tenemos autonomía sexual, seguridad e integridad, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que de acuerdo a mis convicciones, a mi voluntad, por medio de mi libertad, ¿sí? Puedo ejercer mi libertad como yo guste, de manera segura e íntegra, ¿sí? Tenemos también derecho a nuestra privacidad sexual, no tengo por qué compartir con nadie lo que hago, ¿sí? Tengo derecho al placer, tengo derecho a la equidad, o sea, que se me trate como se le trata a cualquier persona, independientemente de la actividad sexual que yo realice, ¿sí? Siempre y cuando no viole los derechos sexuales de los demás. Y por último, y el más importante, siempre recuerda que tienes derecho a la información, a la educación y a la atención sexual. Sí, a la salud, perdón, a la atención de tu salud sexual. Sí, es muy importante que sepas que tienes esos derechos y también son tus obligaciones. ¿Sí? Así como expresas tu libertad sexual, también es tu obligación hacerlo de forma responsable, de acuerdo a pues, todo esto que estamos viendo en educación cívica. ¿Okay? Bueno, pues entonces hay que hacer una reflexión acerca de qué significa, qué ha significado para mí ser adolescente, cuáles son los problemas que hemos visto, que hemos llegado a tener y cómo afectan, ¿sí? En nuestras relaciones sentimentales humanas y también en cuanto a nuestra sexualidad, ¿no? Si tiene que ver cómo se ha desarrollado nuestra sexualidad en ese aspecto. ¿Okay? Bueno, entonces hay que hacer un texto, ¿no? A manera de ensayo, con opiniones, algunas cosas que tengas que justificar o buscar información. Si dices algunos conceptos, recuerda revisar diccionarios o algunas fuentes para que no todo sea nada más como una opinión cualquiera, ¿no? Sino un argumento y que tenga la extensión mínima de una cuartilla. Es todo. Puedes revisar en la plataforma por si hay más información al respecto. Gracias.